Buenos días, hermanos, hermanas que nos están escuchando, que se están sintonizando con el Señor en esta tarde a través de la iglesia La Roca. Es la iglesia que está en tu hogar, donde tú estás. Y gracias por abrirnos esas puertas a través de tus devices y dejarnos entrar para traerte una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que el Señor tiene para tu corazón. ¿Qué les parece si oramos para comenzar este servicio dominical? Y quiero darle gracias al Señor por este momento, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones y nos dé sabiduría. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu gran amor, por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque has muerto por nosotros, pero resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y te agradecemos por esa victoria que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias en este servicio dominical, Dios, porque sabemos que tienes preparadas muchas cosas para nuestras vidas. Y queremos aprender, queremos ser más sabios, Señor. En este mes que hemos puesto la sabiduría como principal ente, Señor, en nuestras vidas, y queremos aprender del libro de Proverbios, queremos aprender de los mensajes, especialmente, Señor, de tu palabra. Gracias una vez más, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Amén, y espero que usted también esté disfrutando del libro de los Proverbios. No es tarde todavía para que usted comience, ¿no es cierto?, los 31 capítulos del libro de Proverbios, y usted disfrute este mes de julio y sea más sabio. Y esa es la idea es entender mejor la sabiduría, porque vivimos en un mundo donde cada vez hay más gente ignorante, cada vez hay personas que usan menos la inteligencia y personas menos sabias. Y es por eso que queremos, especialmente la iglesia de La Roca, que sea más sabio en las decisiones, no solamente en las decisiones personales, pero también en las decisiones que hay que tomar de manera comunitaria, en las decisiones que hay en la familia, en las decisiones que hay hasta en la iglesia o en una elección en el país. Entonces queremos darle herramientas para que usted entienda ese libro de Proverbios y para que entienda, ¿no es cierto?, lo que es la sabiduría. Y hoy vamos a invitar a alguien especial, vamos a mencionarlo, es el libro de Santiago. Y este apóstol que escribió esta epístola, y nos vamos a focalizar, ¿no es cierto?, hoy en la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Usted me ha escuchado hablar acerca de la sabiduría, usted me ha escuchado hablar acerca de cómo tomar decisiones sabias, pero hoy vamos a hablar de la sabiduría. Y vamos a cerrar estas prédicas acerca de la sabiduría con este mensaje. Una sabiduría que no viene del hombre, sin embargo hay esa sabiduría. Una sabiduría que no viene de los animales, sin embargo hay esa sabiduría. Pero es la sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago. Y para entenderlo mejor vamos a ir al capítulo 1 de la epístola de Santiago, del apóstol Santiago. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, dice así, escuche. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La palabra comienza diciendo, y quiero que usted me entienda porque es esencial que usted, para este mensaje, para que usted sepa la sabiduría de lo alto, usted tiene que entender muy bien el contexto de esta epístola. Y el apóstol Santiago desde el principio está diciendo no solamente que él es, ¿quién es Santiago? Se cree que es el hermano del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Muchos teólogos piensan y concuerdan y se atribuye esta epístola al hermano del Señor Jesús. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Primero, entendemos como toda carta, ¿no es cierto?, que se abre, se presenta el apóstol y dice, bueno, yo soy quien soy, y no solamente soy una persona, estuve ahí con el Señor, sino también que dice que es un siervo de Dios. Un siervo, un servidor, alguien que trabaja para el reino de Dios.
y dice también a quién está dirigida esa carta. Ahora, es importante que usted entienda esto. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, sabemos que, ¿no es cierto?, las 12 tribus no es que estaban ahí y cada una estaba con nombre y apellido, ¿no es cierto?, cada una de las tribus, sino que el apóstol Santiago da a entender que esta carta es dirigida a todo cristiano judío en ese tiempo, ¿no es cierto?, que estaba disperso a través de toda Asia, de Europa, etc. Entonces, una carta universal, o le dicen una carta católica, que significa universal. Una carta que va dirigida a aquellos cristianos. Ahora, entendemos, ¿no es cierto?, la carta a quién va dirigida. Ya sabemos que es a cristianos, a lo mejor van a iglesias ministradas por pastores. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén y envía esta carta. Y la pregunta sería, ¿por qué la envía? ¿Por qué tiene que enviar una carta y qué es lo que dice esta carta? Ahora, si usted la ha leído, esta carta del apóstol Santiago a estos judíos cristianos, estos 5 capítulos de la carta de Santiago hablan acerca de 2 cosas importantes. Primero, una fe errónea, ¿sí? La primera cosa que el apóstol Santiago describe en esta epístola es una fe errónea. Y la segunda parte es una fe genuina. ¿Sí? Son 2 cosas que él ve en esto. Ahora, tiene que haber una base y el apóstol Santiago desde el principio de la epístola parte con una base importante. Ahora escuche aquí, en Santiago capítulo 1 y vamos a ver del versículo 12 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay 2 cosas que tenemos que entender de la sabiduría. En este momento, el apóstol Santiago está diciéndole a estos hermanos que estaban pasando por pruebas, estaban pasando por situaciones que iban a probar la fe de estos hermanos. Y le escribe el apóstol Santiago, le está diciendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabemos y hemos predicado ya muchas veces que las pruebas es parte de nuestra vida cotidiana. No podemos apartarnos de eso, no podemos decir venga un evangelio, venga a creer en el Señor Jesús y nunca va a tener ningún problema. No. Usted va a tener problemas, no le podemos mentir de esa forma, no es nuestro deber mentirle y no lo vamos a hacer. Dios nos libre de eso, pero tenemos que hablarle con la verdad. ¿Qué significa eso? Usted va a tener pruebas. ¿Cuál es la diferencia? En cómo usted enfrenta la vida. ¿Cómo tú estás enfrentando la vida en estos momentos? Estos momentos de pandemia, ¿cómo te has enfrentado a la pandemia? Bueno, el apóstol Santiago nos da y nos habla acerca de la sabiduría. ¿Por qué es importante la sabiduría? Dice la palabra dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Hay personas que necesitan ser sabias. Hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabias. Y hay una sabiduría que va dirigida a lo alto. Me voy a adelantar un poquito. Esa sabiduría de lo alto es la sabiduría que da el Señor a nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros nacemos con una inteligencia, unos más y ustedes menos. Todos nacemos con una cantidad de fe, con una cierta cantidad de fe que Dios nos da, pero también somos creación de Dios y Dios nos ha dado una cierta inteligencia. La inteligencia no es saber más, ¿sí? Eso es conocimiento. Entonces hay una diferencia, tenemos que entender eso. Saber más es conocimiento. La inteligencia es la capacidad con lo que tú sabes resolver un problema. Hay personas que son muy inteligentes, ¿no es cierto?, en resolver problemas matemáticos, pero no son tan inteligentes cuando tienen que resolver problemas de la vida. Personas que son muy inteligentes en la química, pero no son
muy buenos en memorizar cosas de medicina. Entonces entendemos que la inteligencia es dada, Dios nos da inteligencia a nosotros, y esa inteligencia, cuando se la usa apropiadamente, ¿no es cierto?, en situaciones para resolver problemas y para resolver crisis, es bueno porque hay un entendimiento que produce una sabiduría. Esa sabiduría quizás te pueda ayudar a salir de problemas y Dios nos da a todas sus criaturas nos ha dado cierto grado de sabiduría, cierto grado de entendimiento para que tú puedas usar tu inteligencia y aplicar esa sabiduría para resolver problemas o tomar decisiones. Y dice la Biblia que si no la tienes, si no tienes un tipo de sabiduría, pídala. Ahora, si te pones a pensar, si Dios nos ha hecho a nosotros con sabiduría, con inteligencia, y estamos usando eso en nuestra capacidad humana para tomar decisiones sabias, hay una sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué significa eso? Hay una sabiduría, tú puedes ser una persona sabia para tomar decisiones y no significa que tú seas cristiano. Pero la sabiduría de lo alto va dirigida específicamente a glorificar a Dios. Y es la sabiduría que todo cristiano tiene. Todo cristiano que es sabio va a producir engrandecimiento en el reino de Dios. Es decir, va a glorificar a Dios con las decisiones y con el comportamiento que tenga en su vida, hasta como dice Santiago, tú enfrentes las pruebas de tu vida. Hasta en las pruebas tú tienes que pedir al Señor, pero Dios no te va a dar una sabiduría como se la puede dar a una. Si te falta dinero, Dios no te va a dar sabiduría para que tú sepas cómo hacer dinero. Dios te va a dar una sabiduría que le glorifique a Él. A lo mejor parte de esa sabiduría es que tú tomes decisiones y ganes dinero y ese dinero lo pongas al servicio de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Es decir, la sabiduría de lo alto es una sabiduría que Dios nos da a nosotros. Es la capacidad que cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nosotros podemos tomar decisiones que glorifiquen al Señor en todo. No es lo mismo decir que una persona que no cree, una persona atea o que no cree en Dios, una persona gnóstica, que tome decisiones ya son decisiones sabias de lo alto. Son decisiones sabias a lo mejor. Hay cosas buenas que se puede decidir como cosas buenas para la familia. Puede ser un buen padre de familia, puede ser que eligió la mejor escuela para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero no significa que eso glorifique a Dios. No todo lo que tú hagas va a glorificar a Dios. Y no todas las cosas que tú decidas, ¿no es cierto?, van a servirte a ti, van a hacer decisiones sabias. Hay personas que son inteligentes, personas cristianas que son muy inteligentes, pero por no pedir sabiduría, a pesar de la inteligencia que tienen y del conocimiento, son personas que siempre fallan. Son personas que a lo mejor son inteligentes en el trabajo, sí, pero siempre viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque no piden y no tienen esa sabiduría de lo alto, ¿sí? Y hay personas que Dios les da un don de fe grande, son personas que reciben bendiciones de Dios, sin embargo no usan la sabiduría para saber aplicar esas bendiciones y para poder llevar esas bendiciones a glorificar a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Tenemos que ver, y lo que el apóstol Santiago dice, bueno, si a pesar de las pruebas que estás pasando, tú necesitas pedir esa sabiduría de lo alto. Dice la Biblia en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Te da un tip importante el apóstol Santiago, te dice, tienes que pedir las cosas, pero tienes que pedir con fe, no dudando. No tienes que dudar que Dios puede hacer, que en cualquier situación difícil, en cualquier prueba, Dios puede resolverla. Dios te da la capacidad. Ya tienes la capacidad intelectual. Ya eres una persona inteligente, tienes conocimiento, pero Dios te da la capacidad para que tú apliques ese conocimiento, esa inteligencia para pasar las pruebas. Y de ahí que muchas personas siempre dicen, pastor, pero ya le he pedido a Dios, ya le he pedido al Señor, ya le he dicho esto. Digo, pero ¿qué estás pidiendo? No, que le estoy pidiendo un trabajo, le estoy pidiendo que me diga cuál es la voluntad de Él, le estoy pidiendo que me diga esto, le estoy pidiendo el otro. Yo le digo, ¿pero le has pedido sabiduría? No, pastor, no le he pedido sabiduría. Bueno, Dios no va a hacer las cosas por ti,
Dios te va a dar las herramientas y te va a bendecir en tu vida de manera que tú apliques tu conocimiento y apliques la sabiduría que te da Dios para que tomes mejores decisiones. ¿Qué decisiones? Que le glorifiquen a Él. Y Santiago le llama a esas decisiones sabias fruto. Y tiene sentido cuando vemos la vida de un cristiano que no tiene frutos, es un cristiano que no sirve, un cristiano seco, un cristiano hueco. Y vamos a ver, si me siguen Santiago, vamos a avanzar al capítulo 3. Y el libro y la epístola de Santiago es una epístola que trata temas no doctrinales, pero que trata temas cotidianos. Trata el cómo vivir una fe correcta. ¿Y cómo se vive una fe correcta? Bueno, la fe, dice Santiago, que está ligado al comportamiento de la persona. Ahora, es importante entender que un cristiano debe comportarse de la mejor manera. Un cristiano debe estar yendo y caminando de acuerdo al llamado que nosotros tenemos, que nos ha hecho el Señor, y por su sacrificio tenemos que ir caminando nosotros correctamente en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar quién está en nuestro corazón. Y eso es lo que se refiere Santiago. Él dice, bueno, tienes que caminar, si es que tienes un llamado, eres una persona cristiana, tienes que actuar de esta forma. Pero, ¿sabes qué? Muchas personas que él ha visto, muchas personas que quizás de los diferentes lugares que estaban los cristianos en todas partes del mundo, vinieron y les empezaron a hablar. Santiago trata temas muy importantes y es la fe y las obras. Y a veces las obras, y está tocando temas aquí muy importantes, las obras de los cristianos no demuestran la fe que tienen. Entonces, un versículo bien renombrado es: la fe sin obras es muerta. Nadie se salva por medio de las obras, es decir, no hay nada que tú puedas hacer que te dé a ti la salvación, que te dé la fe salvífica. Sin embargo, cuando tienes esa fe, vas a hacer buenas obras. ¿Qué obras? Efesios dice que esas obras, hasta las obras que tú estás haciendo, ya las preparó el Señor de antemano. Es decir, fuiste hecho, la buena noticia, para hacer buenas obras que el Señor ya ha separado para que tú las hagas. Pero el apóstol Santiago está hablando comienza hablando en el primer capítulo acerca de las pruebas y cómo la sabiduría está ligado a vencer las pruebas. Pero ahora está hablando un tema más candente y es la de las obras que nosotros hacemos como cristianos. Y da vergüenza cuando vemos la epístola de Santiago, los hermanos de ese tiempo, quizás por falta de sabiduría, por falta de dirección pastoral, de lo que sea, pero esos hermanos eran responsables de portarse de una forma adecuada. Pero vemos que en esa cristianos que estaban esparcidos habían falsos maestros, habían judaizantes, personas que ponían más cosas en la fe, aparte de la fe que ya tenían en el Señor Jesucristo. Leyes que eran judías. También habían personas que quizás por los diferentes tipos de culturas que había ahí se mezclaba la fe genuina que tenían los cristianos. Pero un problema que atacaba a todos era el chisme. Y Santiago se toma un capítulo a hablar de eso. Y está mostrando que no solamente la sabiduría es algo que tienes que pedir, pero va íntimamente ligada a tu comportamiento. No solamente que te va a ayudar a salir de las pruebas, pero dice el apóstol Santiago que es un fruto. La sabiduría, el fin de la sabiduría es fruto para el Señor. Y habla en el capítulo 3, Santiago habla de la lengua, y habla de los peligros, y habla de que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina, ¿no es cierto? Dice también que contamina no solamente a una persona, pero a todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada al infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Así que
el chismorreo, ahí donde la comadrita, el compadrito y todo eso, vemos aquí que está Santiago diciendo, esas obras no son buenas, no es el comportamiento de una persona cristiana. Y al final, en el capítulo 3, en el versículo 12 dice, hermanos míos, termina diciendo en base a la lengua el apóstol Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Te está hablando acerca de que ninguna cosa, ninguna fuente, ningún árbol puede dar otro fruto que no sea el fruto, ¿no es cierto?, que el árbol tiene que dar. Es decir, si hay un árbol de naranjas, tiene que dar fruto de naranja, no puede dar higos, o no puede dar ciruelas, o no puede dar mangos. Tiene que dar naranja. Entonces está usando ese ejemplo para decir, bueno, ¿cómo puede un cristiano llamarse así, tener el Espíritu Santo dentro suyo y estar en el chisme, usar la lengua para destruir a otras personas? Y de aquí empieza el apóstol Santiago de nuevo a retomar el tema de la sabiduría. Ahora escuche en el versículo 13 lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Santiago. Hace una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hace una pregunta interesante, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Como dije, en este mundo cada vez hay personas menos sabias en todo. Yo espero que con respecto a la vacuna que está habiendo ahora, hay personas que se dejan guiar por ciertas corrientes que da hasta risa. Dice que te van a poner un microchip, que te van a hacer esto, que hay nanopartículas y que si te pones cerca del metal, si te has puesto la vacuna, se te va a quedar el brazo ahí porque esa vacuna hace que tú te hagas de metal, etc. Hay muchas teorías y para eso está el conocimiento, hermano. Infórmese. Infórmese para que en cuanto a la vacuna, tome usted una decisión sabia. Hay muchos cristianos que eligen, no me quiero vacunar. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y bueno, dan razones lógicas. Hay cuestiones lógicas y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pero se dejan guiar por todo el mundo, ¿no? Hay personas que se dejan guiar por estas teorías que son ya hasta ridículas algunas. Pero hay otras personas que van al otro extremo, es decir, te juzgan porque a lo mejor tú no te quieres poner las vacunas y ni siquiera te preguntan por qué. Porque hay personas que tienen razones lógicas. Por ejemplo, la vacuna no ha sido todavía, no tenemos mucho tiempo, es una nueva tecnología, no se sabe. Hay personas que se vacunan, fully vaccinated, y se contagian. Hay 40%, ¿no es cierto?, en Europa se contagia a pesar de que ha sido vacunada, en Estados Unidos también, y en Canadá también. Así que hay cosas que uno debe entender, informarse mejor para tomar una mejor decisión. Y las decisiones que tú tomes, tú no tienes por qué juzgar a los demás. Y esa es la otra parte. El mundo te obliga, ¿no es cierto?, a que tú juzgues de acuerdo a lo que el mundo te enseña. Y de ahí que tú ves ciertos medios que se burlan de la gente con estas teorías, con estas cosas acerca de eso y te dejas llevar por la corriente. Hermano, hermana, toma decisiones sabias. Y esa es la pregunta que está haciendo Santiago. Y ¿qué pregunta es esa? Nos hace la pregunta el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo se sabe, en otras palabras, que una persona sea sabia y una persona sea coherente? Esa es lo que significa la palabra entendida. Es decir, no solamente es conocimiento, pero que tiene que tener sentido. Y el apóstol Santiago, nos dice a nosotros, muestre por la buena conducta sus obras. Las obras son muy importantes. No solamente porque leemos este pasaje, pero el Señor Jesús también nos dice que debemos de llevar nosotros fruto. Venga conmigo a Mateo capítulo 7, en el libro de Mateo, más atrás, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, y vamos a ir al versículo 15. Mateo 7, versículo 15, dice la palabra
de Dios así. Guardaos, dice Jesús, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, que son lobos rapaces. Y dice el Señor, ¿cómo se conoce a esos falsos maestros, a esos falsos hermanos? Bueno, a esos se conocen por sus frutos. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús nos está hablando de la importancia de conocer a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. ¿Y cómo los conocemos? Bueno, el apóstol Santiago nos da aquí también una muestra. Dice, por la buena conducta. Por la buena conducta en sus obras que muestra. No se mide un fruto, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuánto yo sé. No se mide un fruto de acuerdo a cuán bueno soy para ciertas cosas. No se mide un fruto en cuanto a cuántas personas fueron a un evento. No se mide un fruto acerca de algo, ¿no es cierto?, dependiendo de cuánto dinero se recogió el día del servicio, sino que está hablando de que el fruto es algo que tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el árbol seco, ¿quién lo corta y lo echa al fuego? Es el Señor, no eres tú. Y todo este fruto tiene que glorificar a nuestro Señor. Y es la forma como uno conoce. Hay cristianos que dan, hermano, vergüenza de ver su vida. Cómo lleva una vida sin fruto, sin hacer nada. No quieren trabajar. Ay, no voy a la iglesia porque, no. Yo no voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque hay partidos. Yo no voy a la iglesia porque necesito estar bien primero, sin pecado. Yo no voy a la iglesia por esto, por el otro. Y siempre ponen excusas. Y cuando ves su vida, ves una vida pobre, una vida totalmente abandonada, una vida en la cual no hay frutos. Son árboles secos. Golpélos así en la cabeza a ver si suena hueco aquí. No, son árboles secos que van caminando y lamentablemente el árbol seco tiene una característica, empieza a secar a los demás. Si hay un árbol seco, una rama seca, se la arranca para que no siga contaminando porque tiene una infección o porque tiene una bacteria o porque tiene un hongo, etcétera, se lo tiene que cortar. Y el apóstol Santiago nos dice en el versículo 13 que tenemos que tener en cuenta las obras que hay. Entonces, una persona sabia, para resumir esta parte, una persona sabia es una persona que tiene una conducta en la cual muestra sus obras, su fruto. Es sabia, también dice el versículo, es sabia en mansedumbre. Esa palabra mansedumbre significa una persona humilde, una persona que es delicado en el trato. Sí, una persona que cuando viene a hablar con otra persona, no la trata como que él es superior al otro, sino que trata, como dice la Biblia, que tenemos que tratar como que la otra persona es superior a nosotros. Es decir, con respeto, pero aquí dice la palabra que el hombre sabio, que uno de los frutos de la obra que se ve es la humildad, que es una persona delicada para hablar. No anda como limón verde ahí por todo. ¿Qué me mandan a mí? Ya el pastor otra vez molestando. Ay, el hermano otra vez. Y la esposa, y los hijos. No es una persona que anda comiendo zumo de limón todos los días, sino que es una persona humilde. Una persona que se controla, que controla sus emociones para demostrar las buenas obras en su vida. Eso no significa que una persona mansa sea una persona débil, al contrario. Una persona que se autocontrola es una persona que muestra
que está por encima de cualquier emoción, por encima de cualquier prueba, por encima de cualquier cosa que pase, se va a mantener como Jesucristo. Dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y son las características del Señor, el fruto que nosotros debemos de seguir. Versículo 14 del capítulo 3 de Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Está poniendo todo lo contrario de lo que es una persona sabia, es decir, una persona terca, una persona insensata, una persona que no quiere ser sabia, una persona que se quiere quedar estancada en su vida espiritual, en sus decisiones. Es una persona que dice aquí que tiene celos amargos. Hay personas que tienen celos, hay personas que están amargadas. ¿Sí? Cuando un hermano hace un mejor trabajo, cuando un hermano toca y tiene dones y talentos que el Señor le da, y el otro hermano se queda así y dice, bueno, ay, otra vez el hermano, el pastor le eligió a él. Ay, pero el pastor solo habla con él. Ay, que este hermano hace el mejor café que yo. ¿Y por qué lo hace así? Empiezan a tener esos tipos de ataques y empieza a verse una conducta en su corazón que se refleja en su persona hacia los demás. Y empieza a actuar en contra de la verdad, ¿no es cierto? Y es una contención en el corazón, porque la persona que está actuando de esa manera, una persona que no es sabia, se muestra en su conducta. Es una persona terca, es una persona que no quiere entender y tiene esa lucha en su corazón, ¿no es cierto? En el capítulo 1 de Santiago, a las personas que son así, el apóstol Santiago le dicen que son personas de doble ánimo. Esas personas que no tienen esa fe, esa madurez, que no son sabias. Dice el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Santiago, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde en su humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que es una persona que no tiene esa fe para pedir al Señor sabiduría, no tiene esa sabiduría, es una persona de doble ánimo. Y hay muchas personas así. Hay personas que un día están, aleluya, gloria a Dios, hermano, hay que ir a la iglesia, y otra vez están, ay, ¿para qué voy a ir? No, yo no quiero ir, estoy bajoneado. Se me pinchó un neumático, ya no quiero ir, no vamos a la iglesia. ¿No es cierto? Y hay hijos que van a la iglesia a pesar que los padres son este tipo de personas. Y tienen que madurar. Y se ve que no son personas sabias. Y tienen esa contención en su corazón cuando saben que han hecho mal. ¿Y saben una cosa? Empiezan después a dar testimonio y a sacar lo que tienen dentro pensando que eso va a beneficiar a la iglesia. Pero la única persona que está quedando mal es esa misma persona que tiene ese conflicto, tiene celos, tiene contiendas con el Señor, usa mentiras para salir del apuro y no le importa mentir a la iglesia, mentir a los hermanos, mentir al pastor para salir del paso, para salir del apuro, para decir sí, no sé, mañana. Una persona de doble ánimo que es inconstante, no queda en un trabajo sólido, no tiene una educación, no termina algo que empieza, nada, es una onda del mar que viene de aquí para allá. Un día está con el Señor, el otro día está bajoneado. Un día tiene fe, al otro día perdió la fe. Un día cree esto, el otro día cree esto. Un día va por la iglesia y quiere sacar adelante la iglesia y después ni se lo ve por la iglesia. Entonces Santiago dice, bueno, eso tiene una respuesta. Es que es falta de sabiduría. Y esa falta de sabiduría se demuestra, así como cuando tú eres sabio, si no eres sabio, se demuestra externamente. No estoy hablando de errores que uno pueda cometer. Estoy hablando de la intención del corazón de lo que está hablando Santiago aquí. Dice que con la intención del corazón,
Dice, no mintáis contra la verdad, versículo 14 del capítulo 3, versículo 15, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría, es decir, la sabiduría del mundo, la sabiduría que cada humano tiene, no es una sabiduría de lo alto, sino que cae en tres categorías que las da después en ese versículo el apóstol Santiago. Es decir, cuando tú tomas decisiones, tú puedes tomar decisiones. Hay personas que dicen, ay pastor, qué bendición que fui a este concierto, y este concierto cristiano, ¿no es cierto?, dio mucho fruto porque se llenó el estadio. ¿Ah, sí? Luis Miguel llena más estadio a veces que los propios cristianos. Ay no, pastor, pero qué conocimiento que tiene este hombre, este pastor, este hombre de Dios. Llenó esto de 100 personas. ¿Ah, sí? Bueno, el Dalai Lama llenaba más cosas que cualquier otra persona. Entonces, si vamos a ver por los frutos, si vamos a ver qué persona es sabia, una persona puede ser sabia en su naturaleza, puede ser sabia en su humanidad. No significa que sea una sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque Luis Miguel no glorifica a Dios con sus conciertos. El Dalai Lama no glorifica a Dios con su sabiduría. Sino que es una sabiduría que va a glorificar. Es decir, las decisiones que tomes van a glorificar a Dios. Y a veces las decisiones tienen que ir en contra, a lo mejor, de lo que en tu vida tú más quieres o estás cómodo. A veces Dios te saca y te da esa sabiduría y te saca de la comodidad para que tomes decisiones, para que le glorifiques a Él en esas decisiones. Y necesitas esa sabiduría para pasar las pruebas, pero no una sabiduría terrenal. No decir, bueno, voy a usar esta tarjeta para pagar esta tarjeta y después esta tarjeta. No, Señor, dame sabiduría porque soy bruto manejando el dinero y no quiero más visas. ¿Me entiende? Use sabiduría de lo alto para glorificar a Dios. Señor, dame esto porque yo te quiero dar a ti. Y no me alcanza, Dios, porque me he dado cuenta que soy bruto en las finanzas, soy tonto en las finanzas. Dame sabiduría. Y Dios te da esa sabiduría y tú vas y contratas un contador que sabe más que tú y te puede hacer mejor los taxes y ya no estás con 7 taxes atrasados de los 7 años anteriores, sino que los haces a tiempo, quedas bien, cumples con el gobierno y así vas a tener para cumplir con el Señor en lo que le vas a dar de corazón al Señor. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Esa sabiduría es de lo alto, pero hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría que es fundada en las pasiones del ser humano. Dice aquí, porque donde hay celos, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Es una sabiduría, como ya hemos dicho, basada, como estuve explicando hace un momento acerca de las vacunas, basada en lo que la mayoría dice. No, en lo que los canales, en los medios de comunicación dicen. Basado en ciertas cosas. Y hay personas que hablan del aborto y cuando hablan del aborto y dicen, es verdad, ¿no? Lo que dice este científico. Ahora los científicos, tú dices, bueno, hay un científico que hizo, y ya es una autoridad en el tema. Usted sabía que los científicos son humanos, ¿verdad? Y los científicos son pecadores, ¿verdad? Y los científicos se pueden equivocar, ¿verdad? ¿No sabía eso? No crea que no todo el cielo es azul, ¿ah? El cielo no es azul, eso es un color que da del reflejo de la luz. ¿Sabe qué? Satanás se viste como ángel de luz. Así que tenga cuidado con lo que usted está creyendo. Hay personas que ven Telemundo y se creen todo lo que ven Univisión y se creen todo lo de Univisión. Ven otro canal hispano, ven Televistazo, ven Ecuavisa, ven canales de televisión, se creen todo. Y piensan que porque un científico lo dice, ya es verdad. Y no es así, usted tiene que investigar. Primero, sabemos que la verdad la tiene el Señor. Y hay científicos que ponen cosas y dicen cosas y a veces son moralmente incorrectas. O sea, van en contra de la moral. Dicen, pero para salvar la población del mundo hay que matar más niños recién nacidos.
o matarlos en el vientre de la madre. Eso es lo que dicen. ¿Usted sabía eso? Que los científicos hacen un acuerdo y se juntan para decidir cómo van a enfrentar de aquí a 30 años cuando sabemos que es una vida humana. Y Dios nos ha mandado a nosotros a guardar esa vida, a orar por esa vida y a luchar por esa vida. Entonces, cuando está hablando aquí, es una sabiduría terrenal. Tenga ojo y mucho cuidado con la sabiduría del mundo. Segundo, dice la Biblia aquí, el apóstol Santiago, es una sabiduría animal. La sabiduría animal, esta palabra se usa para, como cuando uno dice, ay, está luchando como un animal, está trabajando como un animal. Es decir, denota una pasión, algo que se puede más o menos saber cuando una bestia ataca y usa su fuerza. Es para denotar una pasión en el ser humano. Y tiene una connotación sexual. Es decir, la Biblia está dando esta palabra, la palabra animal, para pasiones que vienen del corazón del hombre. Y hay por eso que tienes a tu esposo, ¿no es cierto? Y está ahí, está ya subidito de peso porque le has dado mucho chicharrón, ¿no es cierto? Ya no se lo ve tan bonito con el six packs que tenía como yo. Ya no se lo ve hacia tu esposo. Entonces ya te empiezas a fijar en el vecino. Y ya empiezas tus pasiones a salir de tu corazón. Y ahí empiezas a ver a la comadre, ¿no es cierto? Ahí empiezas a ver a las personas. Lo que sea, empieza a despertar pasiones en tu vida. Y esas pasiones, no solamente que son desviaciones sexuales, sino que pueden ser otro tipo de pasiones desenfrenadas que tú tienes por algo o por alguien. Y eso te lleva a ti a cometer y a tomar decisiones que no es de Dios. No van a glorificar a Dios, te van a hacer caer en pecado. Y una tercera que habla el apóstol Santiago es la diabólica. Y en todos estos tres, ¿no es cierto?, se muestran los enemigos que tenemos nosotros, que es el mundo, nuestra carne y Satanás. Es un ataque diabólico y Satanás se disfraza, así como estos pastores que está hablando Jesucristo, estos maestros que son lobos vestidos con piel de oveja. Ahora el apóstol Santiago sí te da esta solución para que tú tomes decisiones sabias. No solamente es pedirla como dice el capítulo 1, pero te dice cómo es. Para terminar el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo contrario de un buen fruto es la obra perversa que viene dado por el mundo, por tus pasiones o por los engaños diabólicos. Pero, dice el versículo 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura, es decir, apartada. Es una sabiduría santa, es decir, viene de Dios. No es impura, no tiene impurezas. Si viene de Dios, ten la seguridad que esa sabiduría te va a llevar a tomar decisiones que le glorifiquen a Él. Es decir, pura. Después, pacífica, que no te va a llevar a tener contiendas, no te va a llevar a una pelea, te va a acercar a Dios y te va a hacer un pacificador. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. La sabiduría del alto es pacífica, es amable, ¿no es cierto? Esa sabiduría, una persona que tiene esa sabiduría es una persona amable, es una persona pacífica, es una persona que en su vida demuestra pureza, es decir, santidad. Esa es una persona sabia. Quizás en 1 Timoteo capítulo 3, ¿no es cierto?, están dando los requisitos para el obispo, para un ministro, para un líder de la iglesia. Y da requisitos, y esos requisitos concuerdan con lo que Santiago y concuerdan con lo que el Señor, por los frutos, tenemos que conocer de una persona. Esa es la forma como nosotros sabemos que actuamos, ¿no es cierto?, en decisiones sabias. Tú tienes que pedir al Señor y esa sabiduría se tiene que notar de una forma externa, dice Santiago. La palabra del Señor nos muestra que si tú tienes fe pero no tienes obras, esa fe que tú tienes es muerta. Y dice no solamente que una persona sabia es
pura, es pacífica, es amable, pero también benigna. Es decir, una persona sabia que tiene la benignidad, eso significa una persona que está dispuesta a escuchar. Es una persona razonable. Una persona que no tiene una postura y de ahí no la sacas ni más. Hay cristianos que tienen eso. No te escuchan. A mí me ha tocado muchas personas hablar con ellas y cuando hablo con esas personas vienen de otra. Me tocó con una familia que venían de un background que era pentecostal y yo le enseñaba en la Biblia ciertas cosas acerca de los dones espirituales, acerca de la salvación. Le enseñaba no, pastor, no, yo no creo eso. Y le digo, ¿y por qué, hermano? No, porque mi abuelita me educó de otra forma. Pero le estoy mostrando en la palabra de Dios esto. En definitiva, está bien, le digo, usted puede ir a otra iglesia, pero si quiere venir a esta iglesia y quiere que yo le explique, esta es la explicación que yo le doy. Y quiero que usted me ponga su contraparte, que es lo que usted cree. Pero la persona nunca me dijo lo que cree. Solamente porque en su mente, en su identidad, en su worldview, ella fue criada en un ambiente pentecostal y ya eso ya le cauterizó la mente y ya no quería cambiar. Una persona sabia cambia. Tiene el entendimiento, es decir, la información, es una persona inteligente, porque Dios la ha dotado así, toma decisiones sabias y si tiene que cambiar de conducta, una persona que tiene una sabiduría de lo alto va a cambiar la conducta para agradar a su Señor. Si antes eras una persona que fumaba, sabes que el cigarrillo te hace daño, lo vas a dejar. Si una persona que antes glotona, sabes que comer demasiado te hace daño, te puedes enfermar porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo vas a dejar. Si una persona que tenía pasiones desenfrenadas, sabes que puedes ir donde Dios y controlar eso, gracias al Señor, tomar decisiones no basadas en tus pasiones animales. No te estoy llamando animal, estoy diciendo las pasiones animales. Pero que puedes tú tomar decisiones basadas en la palabra para agradar a tu Señor y no en tu propia prudencia. Y para terminar, dice la Biblia aquí, en Santiago capítulo 3, versículo 17, benigna, llena de misericordia, es decir, es una persona que tiene sabiduría de lo alto, es una persona que tiene compasión y da buenos y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira qué hermoso lo que dice Santiago. Te describe perfectamente cómo es nuestro Señor Jesús. Él era misericordioso, Él no pecó, puro, amable, benigno, humilde, misericordioso, sentía por los demás y dio el mayor fruto para nosotros. Él nos decía que demos frutos de arrepentimiento. Yo te invito a que en esta mañana y a lo mejor tarde ya puedas tú meditar acerca de la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Dice Santiago, pídala. ¿Estás por pruebas? Pide sabiduría. Tienes pecado en tu vida, ya lo hablamos el domingo antepasado, y puedes pedir perdón. Lo peor es tomar decisiones con un corazón en pecado, con un corazón rencoroso. Pero esa sabiduría de lo alto va a agradar al Señor. Y tú tienes que pedirla cuando estés en pruebas, cuando estés en dificultades. Y en este día yo te quiero pedir que ores. Ora en este momento. Vamos a orar. Yo te voy a ayudar. Estás tomando decisiones y necesitas salir de pruebas, salir de apuros. Estás en pecado, necesitas salir del pecado. Bueno, Jesucristo está a la puerta y está llamando a tu corazón. Y puedes arreglar las cosas con Él. Puedes pedirle sabiduría de lo alto. No tomes decisiones. No te apoyes en tus propias prudencias. No tomes decisiones porque las decisiones tienen que ser basadas en la sabiduría de Dios. Tienes la palabra de Dios donde ir para tomar mejores decisiones que te van a librar de muchos dolores de cabeza y vas a vivir una vida en paz. Ora conmigo. Señor, en este día queremos darte gracias. Darte gracias porque
estás ahí para nosotros. Porque esta sabiduría de lo alto, Señor, dice tu palabra, es una sabiduría apartada, es pura, apartada para hacer el bien, apartada, Señor, para tus hijos. Y te damos gracias porque podemos contar con esa herramienta maravillosa para vivir una vida plena en este mundo caído, para vivir una vida en amor, o vivir una vida en armonía, o vivir una vida, Señor, que nos pueda a nosotros alegrar nuestro corazón. Y Señor, quiero orar por aquellas personas que están pasando necesidad. Quisiera orar por aquellas personas que tienen falta de sabiduría. Que tú, Señor, les des la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, una sabiduría de lo alto, donde ellos puedan con su entendimiento y su inteligencia tomar decisiones que te glorifiquen, que te agraden, Señor. Yo te pido, Dios, que en este momento tú puedas tocar a cada mente, cada corazón, y que hay personas que en este momento están pidiéndote, Señor, por la situación que están pasando. Quizás sea el virus, quizás sea, Señor, un problema familiar, un problema económico, laboral. Yo te pido, Dios, que tú les des de acuerdo a lo que te pidan, que tú les des fe, que tú les des ánimo, que tú les des fuerza y que tú les hagas sabios, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice amén. Hermanos, y una vez más estamos por este domingo con la transmisión a través del internet, pero déjeme decirle que fue una bendición. El domingo pasado tuvimos la iglesia presencial de nuevo en el edificio y fue una bendición. Qué emoción, a pesar de las regulaciones que tenemos, etcétera, pero fue un día de victoria, un día de bendición, un día de fruto que nos bendijo y nos, por lo menos a mí, hizo que mi espíritu se reanimara, otra vez volver, ¿no es cierto?, al edificio y ver y congregarnos. Fue una experiencia increíble. Es parte del ser del cuerpo de Cristo. Si tú estás viendo, ¿no es cierto?, este domingo que viene vamos a volver al edificio. Vamos a tener cada 15 días servicio presencial. Esta semana que viene vamos a volver al edificio en el 2626 de Mayfield Road en Caledon, en Ontario. Así que si tú estás en el área, llámanos al 416-602-3218 para darte mayor información. A la 1 de la tarde comenzamos y queremos verte ahí. Queremos compartir un tiempo especial y sobre todo compartir la palabra de Dios. Soy el pastor Peter de la iglesia La Roca desde Ontario, Canadá, en compañía de mi esposa Gabriela y de mis hijas, deseándote una bendecida semana. Un abrazo. Hasta siempre.